hermanos, alabado sea el Señor. Bendito sea el Señor, alabado Dios. Vamos a estar dando lectura al capítulo 1 en el libro de Efesios, del versículo 3 en adelante. Alabado sea el Señor, alabado Dios. Yo espero para que cada uno de nosotros lo tengamos. Vamos a leerlo antifonalmente. Gloria a Alabado Dios. sea el Señor y le damos gracias a Dios por ello. Alabado sea el Señor. Mi alma te alaba. Glory, aleluya. Eres bueno, Señor, y para siempre tu misericordia es. Alabado Dios. Yo le he estado diciendo a la iglesia, alabado Dios, de cómo yo he estado batallando, alabado Dios, contra el mismo enemigo. En el campamento yo creo que fue el último sueño, ¿verdad, Lilian? En el campamento fue, al amanecer el último día, el domingo. No te desperté yo y que aprendiendo al diablo. Ya se te olvidó. Alabado Dios. Alabado sea el Señor. El enemigo no descansa, hermanos. Mantengan a la hermana Anaís en oración, ¿ok? Ya usted sabe lo que le estoy diciendo. Alabado Dios. El diablo no está jugando a ser religioso. Alabado Dios. Pero si usted y yo le creemos un Cristo de poder. Yes. El único problema que hay, hermano, es que, como Jesús dijo, estos géneros no salen sino con ayuno y oración. Y no es un ayunito así de un día de 2 o 3 horitas, alabado Dios. Esto es de la búsqueda del rostro de Dios y buscando la guianza del Espíritu Santo para que Dios revele. Lo viví años atrás. Pelear con el diablo, hermano, alabado Dios, cuesta. Va a llorar, pero al final usted se va a reír como yo me río, alabado Dios, porque Dios da la victoria, pero hay que pagar un precio. Muchas veces en las iglesias el pastor va a estar ayudándole en la oración, seguro que sí, en el ayuno, pero la parte que a lo que responde usted, como cuando se le apareció, alabado Dios, acá, alabado Dios, y se le trae un mensaje, y él preguntó, y aquel le dijo, tú comenzarás la guerra. Y es así. Nos corresponde a cada uno de nosotros individualmente, alabado sea el Señor, comenzar, y yo le aseguro que vamos a conquistar y le vamos a ganar. Efesios. Cada uno de nuestros hermanos amigos que nos están siguiendo a través de la plataforma del Facebook, quiero dar lectura al libro de Efesios, la carta a los Efesios, en el capítulo número 1, versículo 13 en adelante, el cual es de la siguiente manera: para la gloria del Dios Trino, Padre, Hijo. Y lo vamos a leer como antifonalmente. El Padre, el Hijo y la dulce comunión del Espíritu Santo, y la iglesia que vamos por el cielo decimos: Amén. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, Para alabanza de su gloria de su gracia, con la cual nos aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que agarra de herencia hasta la redención para alabanza de su gloria.
Vamos a dejarla hasta ahí, vamos a darle gracias al Señor, alabado sea Dios. Así que aquí encierra, alabado Dios, y estos versículos, grandes promesas de Dios, alabado sea el Señor, como pueblo, como iglesia de Jesucristo, del Rey que vive y reina, y todo a través de Él y por Él. Alabado Yes. Dios. Padre mío, gracias queremos darte por tu palabra. Dice la gloria, mi Dios. Tu palabra, mi Dios, y mi Rey eterno, es la verdad. Gracias por cada promesa a través de tu Hijo Jesucristo. Alabado Dios, la cual encontramos aquí escrita. Gracias te damos porque tú no eres hombre para que mientas. Ni Dios alabanza, alabanza, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Gracias porque tú eres el Dios de promesa, el Dios que promete y cumple. A ti damos la gloria y la honra. Ayúdanos que en medio de nuestras luchas, de nuestras pruebas, en medio de nuestras debilidades, muchas veces en medio de nuestra inconstancia, Padre mío, podamos mantenernos firmes. Alabado Dios, mirarte a ti como te veía Abraham, como al invisible, reconociéndote en nuestro diario vivir. Gracias te doy por la vida del pueblo aquí presente en esta noche. Padre, el esfuerzo en la vida de cada uno de mis hermanos de llegar a tu casa, por la vida de cada uno de los maestros, mi Dios y mi Rey eterno, pidiéndote que tú les uses, que les des luz a través de la palabra, Señor amado, y que esta palabra, esta enseñanza en esta noche quede transmitida, Señor, deje marca y huella una vez más en la vida de todo oyente, nuestros hermanos, amigos, familiares, iglesia, que se conecta a través de la plataforma del Facebook. Sí, Señor, aleluya. Yo digo siempre y todo medio, Padre mío, que a ti te plazca, si hay una conexión, Yes. el web también, Señor, así sea, en esa cadena, Dios mío, de transmisiones, en el nombre de Jesús, a favor y por la necesidad de un necesitado, que sea tú libertando, transformando, restaurando, renovando, salvando, Padre mío. Aleluya. Oh, gloria en el nombre de Jesús. Te presento, Dios mío, nuestra cajita de petición. Cada petición aquí escrita, Gloria a Dios. Dios mío, gracias por cada una de las cuales ya fueron contestadas. Cuando escuchamos las palabras de testimonio en la vida del pueblo. Y te doy gracias también por las que todavía están en espera, sabiendo, Padre mío, que no es como yo quiero, Aleluya. no como nosotros queramos, sino conforme a tu voluntad y al deseo de tu corazón, sabiendo que en tu tiempo, oh Basara Masaya, Bendito tú Dios. que no te tardas, tú que nunca, alabado Dios, llegas tarde, pero que siempre llegas a tiempo. Señor amado, podamos escuchar. Qué lindo, mi lo que Dios, tú has aleluya. hecho. Sí, mi Dios. Gracias, porque sabemos a quién hemos creído. Que en vano no hemos clamado. Él durante abasía, el tiempo llamando. de la oración, y ramamansa. Jesus, we praise you, hallelujah. Por lo cual en el nombre de Jesús. Yes. Enviamos tu palabra de salvación, de sanidad, Santo de eres tú, mi liberación. Dios. Dios mío, y donde está mi nieta, Señor, en este momento, en el nombre de Jesús, que tú le visites. Espíritu Yes, Santo, yes, Jehová, Lord, yes. mi alma alaba a Dios, que tú guardes la vida del juvenil, de los niños, de los jóvenes en medio del pueblo. Oh, mi Dios, que son tu aleluya. propiedad, Dios mío. Sabemos que Satanás se ha levantado con furia, con ira. Alabado Pero Dios, gracias, aleluya. porque el enemigo, eso es lo que es, un enemigo que fue ya derrotado en la cruz del Calvario. Sí, mi Dios, aleluya. Tenemos a ti, tenemos tu palabra y tu promesa, Padre mío, que alaba a Dios, de que andamos por fe, no Bendito por Dios, vista. aleluya. En el nombre de Jesús. Poderoso Dios. Ay, qué lindo, papá. Yo te doy gracias por las pruebas, Señor amado, porque es la única manera como vamos a aprender a conocerte mejor y fortalecernos y madurar y crecer a vaso de Maya en ti. A ti daremos la gloria y la honra, los méritos de Cristo. Te damos gracias. Amén, Señor. Vamos a pedirle, alabado sea el Señor, a los maestros que pasen. Alabado Dios a su lugar, los maestros que están aquí, alabado sea el Señor. Se quedan aquí, la hermana Seña no está. Alabado Dios. Alabado sea el Señor. La hermana Ramonita ocupa su lugar, alabado Dios. Por eso es que Jesús está buscando voluntarios, hermano. Aleluya. Gracias. ¿Esto lo envío con usted?
Okay. Dios les bendiga. Amén. Me oficié. Pero aquí estamos. Hermano Darío no llegó. Sí. Hay una silla para el hermano Darío. Aquí. Una silla para él. Ok. No, para el nene. No para el hermano Darío. Sí, pues estoy bien. Necesito 4 hombres fuertes. Estaba bien hasta el que dijo fuerte. Estaba bien hasta el que dijo Falta fuerte. uno. Eran fuertes. Falta uno. Eran fuertes. Mira, Por hombre le dio por fuerte. No, yo soy soldado todavía. este es el Ok. pero vean acá. Lo que quiero que ustedes vean. Sí. Como si fuera Sacaron muy bien. Ok. All right. Agarra por ahí. Agarra por ahí. Ponte. Quiero pasarles primero una casa para que ustedes tengan una idea de cómo era Ángel. La casa en la que se encontraba el Señor. Vive Dios. Sanar, salvar el alma y sanar el cuerpo, el estudio número 15. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero Amén. no ahora, en el momento que sea, ¿ok? Tenemos en esta clase 3 objetivos. Primero, entender la realidad de la naturaleza divina de Jesús, igual a la del Padre. Reconocer la omnisciencia, o sea que todo lo sabe, de Jesús, que escudriña los secretos del corazón, y sentir, experimentar los beneficios que hay entre ser perdonado y la sanidad del cuerpo. Dice el pensamiento central, Jesús vino a sanar la enfermedad más terrible del ser humano, que es la del pecado. Y el texto en Marcos 2:9 dice que es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. La enseñanza de esta clase, mucha gente se preocupa por recibir sanidad de su cuerpo, pero dejan de buscar la salvación de su alma, que es más importante que la sanidad del cuerpo. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, dice la palabra, y todo lo demás vendrá por añadidura. Miren, el autor es el evangelista Marcos. Los personajes, Jesús, un paralítico, unos escribas que eran los que estaban preparados en la ley, escribían la ley, interpretaban y todo eso. Y por la misma ley querían acusar a Jesús. Esto fue entre los años 57 y 63 después de Cristo, en Capernaum, en la provincia de Galilea. Miren, estaba Jesús. Había llegado de toda Galilea, había hecho milagros, pero lo primero que vino a hacer fue a perdonar pecados y a salvar las almas. Estaba allí. Muchas personas llegaron a su casa. Cuando él llegó, ¿qué ustedes creen? Que llegó y se acomodó en la cama, voy a dormir, porque ya esto me tiene cansado, he caminado mucho. No. Él se dedicó a enseñar todo el tiempo que estuvo acá con ellos. Y cuando llegó a la casa,
La gente, rapidito, llegaron y llenaron la casa. Miren, ni por las puertas se podían. Pero si vieron el papel que les pasé, vieron cómo en la casa, cómo eran las casas, tenían una especie de cuadrados arriba, varillas, no varillas, sino más bien varas. Y por ahí luego estaba la paja, que era la que hacía de techo. Pero eso se podía levantar fácilmente para guardar cosas que tuvieran, hasta animales y cosas, y hasta para meterse ellos mismos en un caso de emergencia. Pues tenemos a Jesús en ese lugar. Está hablándole a ellos. Le está diciendo cuál fue el propósito de él de llegar a la tierra. Vamos, ánimo. Cuidado, sálguese. Corta bien, Alexandro. Ánimo. Muévese, cuidado, Pero, con mira, permiso, cuidado. Toda esta gente, ¿por dónde vamos a ir? Por aquí no nos podemos meter. Ni por la puerta, ni Ni por la por allá, ventana. tampoco. Mira, Vamos a subir arriba. vamos por allá, vamos. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura bajaron el techo, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. estaban aquí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en su corazón: ¿y este que se cree? Porque este habla así. Blasfemias dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ellos sabían lo que estaban diciendo. Ellos sabían que en el libro de Levítico está registrado eso. Pero estaban acusando a la persona equivocada. Y conociendo Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios, Gloria a Dios, aleluya. diciendo: Alabado Dios. nunca hemos visto Gloria sea tu tal nombre. cosa. Yeah. Óigame. Pero dejen ir al joven que fue sanado, está bien, porque él se tiene que ir. Que vaya a la clase. No hay clase. Ah, sí. Este testifica. Pero ustedes, ¿qué los movió a hacer esto? Nosotros sabíamos que el que estaba ahí adentro lo podía hacer. La fe. Nuestra ¿Y por qué fe. estaban tan seguros? Porque la fe mueve montaña. ¿Y quién te dijo eso? Yo no he visto que una montaña. Está en la palabra. El que tenga fe aunque tenga fe con un granito de mostaza, tú le puedes decir esa montaña, muévete, y se mueve. ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro. El Señor puede todo. Dios lo puede El Señor todo. puede todo. Entonces, amén. Pues siéntense ustedes. Tengo una pregunta para Jesús. Jesús, usted bajó del cielo, ¿con qué propósito? El propósito fue para traer las buenas nuevas. El Evangelio, anunciar el Evangelio. Perdón de los pecados.
el Evangelio. Y yo me enteré que por ahí hace como una semana lo presentaron a usted como que estuvo en una fiesta, en una boda, y que a usted le gusta la vida social también. Claro que sí, siempre participa en las buenas y en las malas, ¿verdad? La alegría de la gente, pero también en la, vamos a decir, en la tristeza. Él lloró con los que lloran y reíó con los que reían. ¿Y qué lo movió a usted a hacer milagros? Porque me acabo de enterar que usted viene de por ahí, de allá de Galilea, que estuvo por allí haciendo milagros. Y dicen por ahí que fueron tantos. Sí, fueron muchos según la Biblia, que si se hubiera escrito, no caberían en todos los libros de la tierra. Entonces usted lo movió que hacer los milagros. Por las obras del Padre, las obras de Dios. ¿O quiere decir que usted y el Padre son uno? Sí, una cosa somos. Oh, gloria a Dios. Todo, Bueno, muchas gracias, Señor Jesús. todo por glorificar a Dios, yes. Ok, cuando Dios quiso restaurar a este hombre, hay tres cosas bien importantes aquí. Lo primero que se nos informa es que Él mostró su deidad, o sea, se mostró como Dios. Hay gente que dice, pero Dios mira el corazón nada más. Pero un vaso, si usted lo toma sucio y echa agua, aunque hoy día en Quilín tenga cuidado, que el vaso puede estar más limpio que el agua. Pero usted toma un vaso sucio y echa una agua que acabó de abrir de la botella, ¿qué va a pasar? Ese vaso sucio no va a ser un buen recipiente para esa agua, ¿verdad? Por eso es que debemos ser limpios por dentro y por fuera. Cuando ellos dijeron Dios mira el corazón, se refirieron al evento aquel cuando el hombre grandote, aquel alto, Saúl, cuando ese hombre que pasaba de aquí para arriba, como yo, de todos los demás, a eso se refiere eso de que Dios mira los corazones. En segundo lugar, vemos a Dios perdonando pecados. Primero perdonó los pecados, le dijo, tus pecados te son perdonados. Y después, si yo se lo dijera de la manera que yo lo capto, usted hasta se asustaría, ¿sabes? Pero a esa gente, él debió coger a lo mejor me adelanto, podía haber cogido el látigo y caerle a latigazos a todos ellos. Con la misma camilla. Con la misma camilla, exacto. Porque, uy, Dios mío. Cabezones. Esos eran los líderes. ¿Qué se supone que hay un líder en la iglesia? Que busque siempre hacia arriba. Siempre hacia arriba. Nunca hacia el lado, nunca hacia abajo, nunca hacia mí mismo. Jamás. Sino siempre hacia arriba. Los adversarios de él estaban en lo cierto en decir que solo Dios puede perdonar pecados, lo dice en el libro de Levítico, se pone que lo mencioné ahorita. Y en tercer lugar, mostró su divinidad al curar a este hombre con el solo efecto de la palabra. Él no hizo nada, él no se levantó de la silla, digo yo la silla porque estaba acá. Él solamente le dijo, tus pecados te son perdonados. Y más, también vas a recibir la sanidad, también vas a tener esto. La multitud siempre necesita oír la palabra de Dios.
Jesús no tenía prioridad los milagros. La prioridad de él era que se salven las almas, que reciban las buenas nuevas de gran gozo. Alabado. Aleluya. Y no que hubiera milagros. Los milagros eran para que vean, para que crean, para que sientan el amor de Dios, porque Él se mueve a misericordia. Aleluya. Eso. Y bien triste, una persona enferma y usted no se mueve a misericordia. ¿Cómo lo ve? ¿Verdad? Es triste. Y hago un paréntesis para darle gracias a las hermanas que estuvieron conmigo en el campamento y que me ayudaron todo el tiempo. Allí yo tenía, hermano, como 125 años, se lo aseguro. Pero recibí la ayuda de Zenia, de la hermana Lilian, de Doris, de Susana, que no está, de las hermanas que no están tampoco, de la hermana Jenny, del pastor. Todos se preocuparon por mí. Y los 125 los estoy bajando ya. Voy llegando a los 90. Y yo digo, ok. Cuando Jesús no estaba allí era porque estaba en Galilea. Estaba predicando, pero llegó un momento en que pues hay que regresar a casa, hay que seguir el trabajo. Hay dos cosas bien importantes. Se juntaron muchos. ¿Por qué? Porque tenían gran necesidad. Habían escuchado que Jesús sana, salva, y la gente corre, mire, que se levante un muerto aquí, para que usted vea cómo todo el mundo va a querer venir aquí a ver cómo fue eso. Pero sin embargo Dios habla todos los días aquí y la gente no le interesa. En la sinagoga se podía ir por cuestiones de costumbre, por la ley, por todas esas cosas, pero esta era la casa del maestro. Y si hay oportunidad de llegar hasta él, pues mira, vamos para allá. Y Jesús traía la esperanza para los necesitados, los que buscaban sanidad. Miren esos 4 amigos, cómo llegaron hasta allí, cómo se movieron a misericordia. Yo les puedo citar en estos días una persona que conocimos recientemente. De hecho, el miércoles estuvimos en la casa de él. Es una persona que fue afectada por un accidente cerebrovascular y está en cama. Allí solamente está su esposa y un bebé, pero hay un amigo que se movió a misericordia y está en ese hogar, y él ayuda tanto a levantar al enfermo, a bañarlo, a lo que sea, como a irse a la calle a vender unos ricos tamales que ella hace, y que no me atrevo a hacer la promoción, pero son bien buenos. Okay. Y no son muy caros tampoco. Así que si se interesan, anuncio no pagado. Los que buscan sanidad necesitan el perdón divino. Óigame, Marco fue un periodista que se concentró la atención en esto, en este hombre, en esa sanidad. Aquí hay una manifestación de fe, compañerismo, acción, amor y victoria. Y hay unos detalles importantes. 4 amigos o familiares compasivos que vimos como trajeron al paralítico. La fe que vence cualquier obstáculo. No podían pasar a causa de la multitud, y hasta en las puertas estaba la gente. No dejaban entrar a nadie. Jesús ve
y premia todo esfuerzo cuando este se realiza con fe. Así que usted no desmaye. No desmaye, mire, ore, busque. Brinque, salte si tiene que saltar. Gima. Cuando el Señor, cuando en la noche se le haga larga la noche, como me ha pasado en los últimos días, y no puedo dormir. Ay, qué bueno. Porque le dije, Satanás, te equivocaste. Si quisiste traerme insomnio, me conectaste con el maestro, porque pude orar por esto, por esto, otro. Pude gozarme en el Señor, así que perdiste tu tiempo. Y el cuarto, que Jesús empezó su obra en aquella vida con la expresión, hijo, tus pecados te son perdonados. Lo espiritual lo tenemos que atender primerito. ¿A usted ha asistido a algún evento donde solamente se han hecho milagros físicos y se ha descuidado la predicación de la palabra? Pues yo sí. Una vez estuve en un culto. Ay, aquello, la gente brincamos, saltamos, alabamos al Señor, nos gozamos. Cuando venimos a ver eran las 10 de la noche. La persona a cargo dice, ya no se puede predicar. Y cuando yo llego a mi casa bien contenta, mami, ay, tú no sabes que ese culto estuvo tan glorioso, que la presencia del Señor, el Espíritu Santo, se dejó sentir de una manera tan maravillosa que no se pudo ni predicar. Y mami me mira y me dice, ese culto no estuvo completo. No le dieron la importancia que tenían que darle. Jesús descubre la malicia y la falsedad. Mira, esta gente, ellos no dijeron nada. Ellos estaban calladitos allí mirando como la gente bochinchera que mira y busca más allá. Pero no decían nada, pero en su mente estaban pensando. ¿Y saben qué? Él le dice, ellos pensaban, ¿por qué habla así? Es falta de respeto, ¿verdad? Este era el carpintero más lindo que pudo haber existido aquí. Porque es el carpintero que se llevó sus herramientas para, junto con el martillo y el fuego, sanar nuestras heridas, sanar nuestros corazones. Pero para ellos él no era importante. Bendito Dios. Oh, Dios mío. Aleluya. Esta la gente que se supone que supieran de la palabra, que supieran todas las cosas, no sabían nada. Perdieron toda su vida. Eran maliciosos, incrédulos y enemigos de Jesús. No entendían que el eterno y glorioso Hijo de Dios actuaba según su misión de restaurar al hombre en su totalidad. Miren, Jesús conoció lo que había en el corazón de ellos. Bendito Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque él era omnisciente, él todo lo sabía. Ese es atributo divino que consiste en conocer todas las cosas, incluyendo los secretos de la mente humana. Cuando usted está orando, a mí me resulta, y no quiero que Satanás me escuche. Voy acá. Oro con la mente. No me va a escuchar. Él no tiene acceso a la mente para nada. Cuando usted vaya a reprender, pues tiene que reprender en voz alta o hablando, porque la mente Satanás no te reprenda, él no está oyendo. Pero cuando usted está comunicándose con el maestro, nada mejor que eso. Y esta gente lo que querían era cogerlo a él en algo que ellos dijeran, ajá, te cogí, te capturamos en esto. Y somos los cocorocos. Mira, nene, nosotros somos los de la ley, los que interpretamos la ley.
los que copiamos esto, los que copiamos lo, olvídese de eso. Ante Él no somos nada. Nuestro trabajo no es nada, porque es Él quien se merece toda gloria y toda honra. Ok, han visto ustedes personas que cuando no están de acuerdo con algo, en lugar de hablar con franqueza, se ponen a murmurar en su corazón, en su mente, a cavilar. Mira, llegó la semana pasada. Ay, ya el pastor le está dando tanta cosa, tanta pompa. No lo puedo creer. El pastor no tiene visión. No puede ser. Pero mira aquel porque lo operaron se cree mejor que nadie. Porque lo convirtieron en Robocop. Con amor, ¿sabes? Con mucho amor. Mira esa, porque se le hinchan los pies, se cree, ay, que tiene unas piernotas, es lo que ella se cree. Y lo que tiene es que no puede ni caminar. Pero mira ese que canta, ¿qué es lo que canta? Uy, mira ese como predica, yo predico mejor que él, es más, me hace eso. Yo pastorearía mejor que el pastor. Eso yo lo escuché una vez, ¿saben? Lo escuché. Él se menciona aquí como el Hijo del Hombre. Miren, Él tiene potestad en la tierra, en los cielos y en todo lugar. Eso es así. Aquí tengo unas notitas. Nosotros tenemos testimonios reales del poder de Dios. Sanidades comprobadas por los médicos. Vidas transformadas. Liberación del poder de los demonios. Liberación de los vicios. Restauración de la familia y muchas maravillas más. Pero como quiera, eso no era lo que él quería. Él no quería que se enfocaran en los milagros. Él quería que recibieran el reino de los cielos que se había acercado a ellos, para demostrarle la potestad que tenía en la tierra para perdonar pecados. Mira, él iba a sanar cada nervio, cada tendón, cada hueso y cada músculo de aquel hombre que fue puesto a sus pies. Nadie, solamente ese hombre sabe lo que sintió, sabe lo que recibió, sabe lo que es el poder de Dios en su vida, en ese momento. Porque el que lo ha sentido sabe cómo Dios obra, cómo Dios cambia. Yo tuve, mi nieta estuvo atormentada mucho tiempo y llorábamos y sufríamos. Y ella no quería ir a la escuela por una maestra, hizo algo indebido. Y, oh Dios mío, en estos días de la fiesta satánica esa señora puso los niños, le apagó las luces y los puso como que, bueno, vamos a ver ahora, ¿qué tal si tú vas y coges un cuchillo y se lo entierras a fulana por la barriga y le abres la barriga? Y todo eso lo vivió mi nieta, nosotros no lo sabíamos. Justo después, cuando ella dio las señales, fue que ella nos dijo, pasó esto y esto y esto en la escuela. Así que cuidado con la fiestecita inocente, que dicen por ahí que es inocente, es bien del diablo. Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Pero primero le dijo, tus pecados te son perdonados. Su propósito es que todos le den la gloria. Para eso fuimos formados, para darle la gloria a Él. Yes. Nada más. Y
el que recibe la salvación por medio de Jesucristo se levantó enseguida. Aquel hombre era paralítico, no podía caminar. Yo me imagino que él brincó, ¿sabes? Aquí dice se levantó, pero yo me imagino que él se levantó, sería que brincó y se paró. Tomó su lecho, como él le dijo, toma tu lecho. No me vas a dejar eso ahí, porque ahí no se va a acostar más nadie. Hay orden. Es la cosa. Lo que había servido de base en su postración e inercia, o sea, la inercia es lo que mantiene un cuerpo en movimiento hasta que algo lo hace cambiar de posición. Ahora no es más que un objeto que lleva sobre sus hombros con energía y decisión. Salió delante de todo. Él le dijo, vete a tu casa, y él se fue a su casa. Pero ¿cómo iría ese hombre a la casa? Contento. Yo me imagino que iría contento, corriendo. Él no podía correr, pues iría corriendo, brincando, alabando a Dios. La persona salva tiene que salir de su letargo y su entierro. Tiene que comenzar a caminar en otra forma, en otra manera. Que se note que hubo un cambio en su vida. Todos se asombraron. Óigame, cuando no hay nada que asombre a la gente en la iglesia, Alabado Dios. es porque el Espíritu de Dios no está ahí. Porque Él sigue haciendo milagros todos los días, todos los días. Él nos dio autoridad. En mi nombre echaré fuera el demonio. En mi nombre harán esto. Si comieren cosas mortíferas no hará daño. Todas esas cosas. Y miren, ¿por qué no sucede hoy día? Claro que sucede, lo que pasa es que lo dejamos de ver. Las personas glorificaron a Dios. Si no se le da la gloria a Dios, de nada sirve que brinquen y salten. Y ay, qué bueno que lo hice yo, lo logré yo. Logré. Yo. Nunca hemos visto tal cosa. Dios hace cosas nuevas todos los días. No vivamos de los recuerdos del pasado, porque día a día Él renueva sus bendiciones para cada uno de nosotros. Amén. Yes. Todos los días son nuevas su misericordia. Dejemos que su poder se manifieste en conversiones, milagros, sanidades, avivamiento y mucho más. En el resumen, lo que más me llamó la atención, se da aquí una enseñanza clara acerca de la divinidad de Jesús, manifestada en la realización de la sanidad del paralítico. Demostró su deidad al impartirle perdón a este hombre, ya que, como dijeron muy bien los escribas, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero él detectó los pensamientos negativos y tuvo que dar una lección de autoridad. Pues miren, para que vean, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. El perdón fue evidenciado por la sanidad de este paralítico, pero lo espiritual es primero. El fin de este hecho, como todos los demás milagros que hace Dios, el propósito final es que creamos en Jesucristo y le demos la gloria y honra a Dios. Y si no hay pregunta, que yo sé que no hay ninguna, vamos a las preguntas de acá. Según esta enseñanza, ¿cuál era la? Díganlo en sus propias palabras, no tienen que leerlo. ¿Cuál era la misión principal de Jesús en su ministerio? Anunciar el Evangelio. A sanar, a enseñar a las personas de Espíritu Santo acá. Enseñar acerca de lo que Él es. Él es Dios. Él puede perdonar pecados.
Él puede sanar, Él puede hacer lo que Él desee. Él puede libertar, puede cambiar. ¿Qué lecciones prácticas aprendemos de los amigos? Vamos a ver los amigos. ¿Quién fue uno de los amigos? ¿Qué tú crees que se aprendió de ahí? Que la fe movió todo. La fe movió La todo. confianza y la fe con el Señor movió todo lo que... Amén. Los amigos del paralítico tuvieron mucha fe que al ver a Jesús llevaron al paralítico donde él. Y él también Para que lo tuvo fe sanara. porque la fe tenía que ser de todo. José. Se De cum- tanto gentío que había, no hubo obstáculos para esos 4 hombres llevar ese paralítico y bajarlo. Exacto, porque aquí no se pudo bajar porque si rompemos este techo nos botan de aquí. Pero se cumplió lo que dice Proverbios, que es mejor 2 que 1. Porque si uno se cae, el otro lo levanta. Si hay uno que está en peligro, el otro lo defiende. En este caso, 4 bajaron a aquel hombre para que él recibiera la sanidad. So, el trabajo en equipo. el trabajo en equipo es bien importante para el Señor. Y como Por eso que un líder no puede funcionar solo. es como dice Mateo 9:12, que los sanos no son los que necesitan el médico, que son los enfermos. Que Exacto. Jesús vino a salvar pecadores. Él vino a curar la peor enfermedad que es el pecado. Yo digo que el amor de los amigos por el paralítico, sabiendo que él no tenía manera de acercarse Correcto. al Señor, los amigos de todo corazón y fe cogieron a la persona y la llevaron con fe, lo llevaron de ellos, sabían dónde estaba Y brincaron obstáculos, porque esa casa estaba llena. Me viene a la mente la mujer del flujo de sangre. ¿Cuántos pisotones cogería esa mujer? ¿Cuántos empujones? ¿Cuántas patadas? Échate para allá. Porque me imagino que ella se arrodilló y se coló como una especie de... Yo creo que hasta como una culebra. Pero tuvo esa Se tuvo determinación, que arrastrar y todo tuvo esa determinación. para de que llegar iba a ser a sanada. él. Pues estos 4 muchachos eran amigos de verdad. Y la palabra dice que amigo es más que un hermano. ¿Por qué? Porque el hermano usted lo puede tener lejos. Puede estar, qué sé yo, en la China. Ay, hola, ¿cómo estás, chiquitis? Ay, baby. Pero el amigo es el que está ahí todo el tiempo. El amigo es el que ve, el amigo es el que siente cuando es amigo de verdad. ¿Por qué no? ¿Por qué procedió Jesús a perdonar los pecados de este paralítico antes de sanarlo de la parálisis? Hermana Lilian. Ajá. Perdone, ¿cuál fue la pregunta nuevamente? No me escucho, perdón. ¿Por qué procedió Jesús a perdonar los pecados del paralítico antes de sanarlo de su enfermedad? Porque primeramente hay que perdonar los pecados porque los demás vienen por añadidura. Correcto. Se le perdonan los pecados, mire ahí, el cambio es instantáneo. Se siente, ese cambio se siente. Uno siente cuando es perdonado. Uno sabe cuando Dios le perdonó todo aquello que pasó, todo aquel pasado. Y siente, lo primero que siente es la sanidad del alma. Lo demás viene por añadidura. ¿Qué implicaciones tenía la pregunta de los charlatanes estos? Que decían, ¿por qué habla este así? Bueno, ellos eran incrédulos. Tenían que ver las cosas para creerlas. Y ellos estaban buscando cualquier cosa para difamar a Jesús. Se asombraron de que él perdonara los pecados.
se asombraron. Era un simple carpintero a los ojos de ellos. Exacto. Pero ¿cómo es que Eso loco, por pobre. pecado? Era Si un- eso solamente le toca a Dios. y donde estaban era un muchacho local, que era un carpintero. Ellos ven afuera de todo más, pero adentro está duro de corazón, porque ellos no saben que el carpintero es el hijo de Dios. Ok, ¿saben qué? Ellos escribían la ley, hacían esto y hacían aquello, pero la escribían como, qué sé yo, como rutina. No estaban entendiendo lo que estaban escribiendo, lo que redactaban en ese momento. No lo estaban haciendo suyo, no entendían la posición tan importante que ellos tenían ante Dios. Y buscaban también en que cogemos a este tacho. Difamando. Si lo cogemos, Lo querían prender. la cosa va a cambiar porque nosotros vamos a subir como la espuma. Subieron. Que sí. Y ¿Qué que hizo Jesús para demostrar a sus adversarios la potestad para perdonar pecado? Hermano Darío, usted Sanó al paralítico, hermano, y le perdonó sus pecados. lo sanó y le dijo, mira, coge tu cama y vete a tu casa. Él sabía que ese hombre iba por ir para allá a las millas, brincando, saltando, glorificando el nombre de Dios. Eso él lo sabía. Y eso es lo que él busca, que todos nosotros hagamos. La semana que viene vamos a ver el poder de Jesús sobre la muerte. Así que no se pierda esto, que esto está bien interesante. Dios los bendiga. Amén. Y nuestro pastor. y Qué nosotros. lindo, Señor. Aleluya. Alabado Dios. Gloria sea tu Gracias nombre, te Santo. damos, Señor. Aleluya. Qué lindo Dios. Alabado. Al Rey sea la gloria, alabado Dios. Porque el Señor es bueno, alabado Dios para siempre, alabado Dios, su misericordia es, alabado sea el Señor. Dios es bueno, amados, alabado Dios, gracias a los hermanos, todo el tiempo. aleluya, que participaron, alabado Dios, para la demostración, alabado Dios, siempre es bueno, alabado Dios. Sabemos que cuando utilizamos los métodos audiovisuales, hermanos, un 80% se retiene. 80% alabado Dios, conocido y se reconoce, alabado Dios. Un punto muy importante aquí, alabado Dios, dice que Jesús, al ver la fe de ellos, los 4, más al que cargaban también, porque pregúntenle al pequeñín que tenían envuelto los hermanos ahí, lo tenían aquí para arriba así. Yo le decía a la mamá, tiene que estar bien así. Él tenía gas y los hermanos lo Estaba tenían. tranquilo ahí, Él estaba ¿no? tranquilo, sí, él se portó bien, pero He had faith. ya tiene que tener fe, alabado sea el Señor, que lo cargaron y lo trajeron a Jesús. Qué problema, ¿verdad? Cuando los hombres son incrédulos, cuando existe la maldad siempre existe, ha existido, hermano. Hoy en día todavía hay muchos blasfemos, hay muchos que no creen a muchas cosas que Dios ya ha dicho en su linda y gloriosa, preciosa palabra. Amén. Cuando Juan, alabado Dios, el primo de Jesús fue encarcelado, Juan el Bautista, perdió su fe un poco. Y envía 2 mensajeros a preguntarle a Jesús si él era uno de los discípulos de Juan, si él era el Mesías, si él era el que tenía que venir verdaderamente. Y él le dijo, pues vayan y déjenle saber a Juan que los cojos andan, los mudos hablan, los ciegos ven, los sordos oyen, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Por eso es que esa casa estaba llena. Los escribas, que eran los líderes religiosos, se invitaron ellos mismos, hermanos. Pero qué bueno que Jesús siempre está con los brazos abiertos para recibir a todos. Y aunque él sabía la maldad que ya existía en ellos, por eso decía que cavilaban. Y la maestra dijo que cavilarle es que
Murmurar en la mente. En la mente. Y el Dios que escudriña la mente y revela los secretos y misterios, como así le hizo Dios cuando le declaró en Primera de Crónicas a Salomón, cuando David le daba el consejo a su hijo, mira, es un Dios que escudriña la mente y conoce las intenciones del corazón. Por eso, hermana Ramonita, hablamos un poco, no era concerniente a Saúl, sino concerniente a David, que era conforme al corazón de Dios. Dios conocía a Saúl también, su manera de comportarse. Conocemos en la preciosa palabra del Señor donde un hombre también llamado Job vivió unos momentos que vinieron unos amigos. Por un momento tuvieron compasión de él, los amigos de Job. Y cuando llegaron, que lo vieron, cuando estaba pasando aquel momento de prueba, dice la Biblia que de lejos lo vieron. Y cuando se acercaban, se sentaron y por 7 días estuvieron juntos con él, lloraban, miraban su condición. Pero aquellos 3 amigos, los primeros 3, porque había otro que siempre hay un presentado y está escondido, pero la Biblia lo revela, su nombre es Eliú. Pero allí estaba Sofar, Bildad y Elifaz. Y cuando abrieron, en el momento se compadecían, compasión de él, ver la condición de Job. Pero cuando abrieron la boca, lo que le salieron sapos y culebras. Alabado sea el Señor. Pero nuestros 4 que vimos aquí, estos hombres se atrevieron, y que bueno, los hermanos que participaron, los amigos, como decía el hermano Giovanni, la fe. Y eso fue lo que Jesús vio en ellos. La fe, alabado sea el Señor. Y lo único que el Señor espera es que tengamos fe. Así como la hermana Ramonita le preguntaba a los hermanos, le preguntó, mire, estaba entrevistando al hermano Darío que está haciendo el papel de Jesús. Hasta la hermana Ramonita no se le escapa nada. Y estaba Jesús, yo sé que Darío estaba ahí, Señor, dime. Señor, que alabado Dios, que se pone nervioso, y más que estamos en las cámaras, alabado sea el Señor. Pero qué bueno, alabado sea el Señor, que usted, al igual que cada uno de nosotros, tenemos fe. Yo me imagino el cuadro, alabado Dios. Él estaba viendo los que estaban aquí, pero Jesús nos estaba viendo a cada uno de nosotros. Según la necesidad que había en aquel lugar, porque no tan solamente aquel fue sanado, hermanos, sino muchos de los que estuvieron allí también recibieron su milagro. La importancia de que este hombre, le pidieron a nene, y el nene estaba pendiente, lleguen a ver cuál es el otro paso, la próxima orden. Y él estaba ya ready, alabado Dios. Cuando le dijo, levántate, ¿qué hizo? Me dijo el hermano Ramonita, me imagino que dio un brinco, alabado, y quedó en pie. Y el Señor le dijo, ahora coge tu lecho y vete a tu casa. El orden como fue y como el hombre obedeció. Él se fue para su casa, en otras palabras, yo ya recibí mi bendición, aquí ya yo no tengo que esperar más nada. Y se fue contento, alabado sea el Señor. De igual manera Dios derrama bendiciones sobre cada una de nuestras vidas, amado, alabado Dios. Así que recibe la que es tuya, recibo la que es mía, alabado Dios, y al Rey damos la gloria y la honra. Pero esa palabrita de 2 letras abarca mucho la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dios se revela a los hombres a través de su pueblo, de su iglesia. El Señor le dijo en el libro de los Hechos a los discípulos, a la iglesia, alabado Dios, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Alabado Dios. ¿Poder para qué? Para hacer los mismos prodigios y señales que hizo nuestro Señor. Decía el hermano Darío, alabado Dios, y fue tocado en la clase, alabado Dios, que según el Sagrado Escritor, alabado Dios, cuando se habla de nuestro Señor Jesús, si se escribieran libros en todo el mundo, aquí hace una palabra que se llama hipérbole, que es exagerar. Usted sabe como a veces nosotros exageramos. Yo pesqué un pescado así de grande y en una chopita. Pescado así es. La gente exagerada, ¿verdad que sí? Alabado Dios. Entonces el escritor en el comentario exageraba que si aún así, alabado Dios, si fueran todos los libros en este mundo, no daban abasto para hablar de los milagros y prodigios y toda la grandeza que hizo nuestro Señor. Por eso aprovechemos cada una de estas próximas clases. Gracias a Dios, la hermana Ramonita la cortó, porque ya en 2 clases después de las que vienen va a venir entonces aquella mujer del flujo de sangre, y vamos a seguir viendo de la vida de nuestro Señor Jesús, hermano. ¿Para qué? Para que nuestra fe se vaya creciendo
para que podamos compartir con otros que quizás estaban viviendo hoy en día como estaban aquellos escribas, como vivían los fariseos y como vivían también los saduceos. Eran tres grupos, alabado Dios. Y si no se arrepintieron, al infierno se fueron, porque el Señor Jesús fue bien claro. Hoy en día también hay escribas, hay saduceos y hay mucho fariseísmo cristiano también en medio del pueblo del Señor. Pero el que escudriña la mente y el corazón del hombre y revela los secretos y misterios y conoce las intenciones, alabado Dios. Sabía que aquellos amigos sabían quién era Jesús. Gloria a Dios. Ellos no le importó que Jesús estuviera rentando según la tradición o lo que concluyen que Jesús había regresado ya a su cuartel y ahora quería descansar. Pero mire lo bueno del Señor, la misericordia de Él, alabado Dios. Él sabía de que iba a haber un necesitado también, y de una manera, y quienes iban a venir, alabado sea el Señor. En un momento de una predicación que yo prediqué, alabado Dios, usando este pasaje bíblico aquí en este lugar, yo me imagino cuando Jesús ya estaba predicando y hablándole, pero él escuchaba aquello como los ratoncitos. Se acuerda que yo le dije que yo a veces me da hambre de noche y tengo unos paquetitos que tienen un snack, tienen frutita y tienen nueces, algo saludable, alabado. Yo no sé cómo usarlo a las 10:30 de la noche, a las 11 de la noche, me hace falta muchas veces, yo soy de Subway, alabado Dios, ese es el snack. Pero mire esto, amado del alma, alabado Dios. Me imagino a Jesús que los escuchaba como los ratoncitos quitando y moviendo, porque en su omnisciencia, y la hermana Ramonita tocó un punto, si hay algo que el enemigo no tiene, aunque tiene poder, alabado Dios, no es omnisciente. Él no conoce tu pensar ni sentir, alabado Dios, solamente Dios que nos escudriña y sabe todas las cosas. Por eso es como la manera como el Señor Dios eterno opera. Y mientras ellos estaban, ya Él sabía lo que iba a hacer. Dice que lo bajaron. Los tres evangelios, tanto Marcos como Lucas y Mateo, que son los evangelios sinópticos, lo pintan en una manera igual, alabado Dios, en sus propias palabras. Marcos, según la tradición, fue el primer evangelio que se escribió en mal. Por eso es que se encuentra que es corto, pero él va directamente al punto donde es, alabado Dios, para darle auge, darle fuerza, alabado Dios. Lo bajaron y se lo pusieron ahí mismito, alabado Dios. Y no es casualidad de las cosas que el Señor hace, alabado Dios. Pero sigamos hacia adelante, amados, alabado sea el Señor, creyéndole a Dios. Primeramente nos perdona y luego nos sana. Eso hizo conmigo hace 35 años atrás en el Centro Médico en Puerto Rico. Oí la palabra, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Le pedí acostado en aquella cama en el centro médico, no me escuchó mi esposa, pero me oyó él, alabado Dios, dentro de mi corazón, como le gritaba y le pedía perdón por mis pecados, y le pedía que me sanara y me levantara de aquel lecho. Primeramente me perdonó, le confesé mi pecado, como decía David, y luego me sanó, alabado Dios. Y aquí estamos, y eso es lo importante, alabado sea el Señor. Nunca vayamos a hacerle promesa a alguien, alabado Dios. Mire, Dios cumple su promesa. La Biblia es clara. Entonces yo le puedo decir, si usted, primeramente, para que usted reciba el beneficio de Dios, usted debería creerle a Dios. Muchas personas le creen a Dios por el beneficio. Aquellos que siguieron aquella gran multitud donde el Señor multiplicó cuántos panes y cuántos pececitos, cuántos 2 pececitos y 5 panes. Alimentó que una gran multitud y luego le seguían. Y el Señor dijo, ustedes no lo hacen, alabado Dios, porque creen en mí. Ustedes lo hacen por los panes y los peces, por los milagros que se están viendo, alabado sea el Señor. Pero qué bueno que usted y yo, el milagro más grande lo hizo Cristo en nuestra vida cuando abrimos nuestro corazón. Vamos a ver por aquí nuestra hermana Doria, alabado Dios, y de lo que ella se acerca, le damos las gracias a cada uno de nuestros hermanos, amigos, familiares que se conectaron a través de esta plataforma del Facebook Live, esperando en el Señor que se hayan gozado. De igual manera como nosotros nos gozamos ante la presencia del Señor a recibir la instrucción de su bella, dulce y preciosa palabra, que sea de beneficio para su vida, alabado Dios, y confíe, no desmaye, alabado sea el Señor, porque Jehová Dios es fiel. Le hacemos la invitación para que se conecte con nosotros este próximo jueves, alabado sea el Señor, en el servicio bajo la dirección de la Sociedad de Damas, nuestra iglesia local, alabado Dios. Que Dios le continúe bendiciendo. A Dios sea la gloria.